Bueno, vamos a comenzar con el video de esta sesión. Entonces, vamos a escribir el siguiente teorema, que es muy importante, ¿no? Porque es el teorema de cambio de variable. Entonces, ¿qué dice el teorema de cambio de variables? Dice, sean A y B subconjuntos de Rn Jordan medibles. F, una función que va de A, subconjunto de Rn, a R, continua, en A, y G, una función que va de B, un subconjunto de Rn a R, n, de clase C1, en B. Si G es inyectiva en B, salvo por un conjunto de medidas de Jordan 0, y la imagen directa de B es igual a A, entonces la integral de A de F es igual a la integral sobre B de la composición multiplicada por el determinante de la derivada de G, ¿no? Entonces, comentarios acerca del teorema del cambio de variable, ¿no? El primer comentario es que la demostración de este teorema no la vamos a ver eh, en este curso porque requiere elaborar mucha teoría y pues nos salimos un poquito del enfoque que tenemos para el curso. De hecho, inclusive como desarrollar cosas para demostrar el teorema de cambio de variable puede ser un buen tema para que hagan tesis o cosas del estilo, ¿no? O sea, realmente no es una demostración sencilla. Tal vez para el caso de R3 sí se pueda hacer, no tan complicada, pero digamos que ya para el caso de RN, pues sí se necesita desarrollar muchas otras herramientas. Entonces, primeramente, bueno, eso es lo primero, ¿no? Que dada la complejidad de la demostración, no la vamos a ver. Y la segunda es que, pues vamos a platicar un poquito acerca de esto, ¿no? O sea, cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, en cálculo 2, hacemos cambio de variable, no nos, o sea, como que realmente, o sea, sí está el teorema, pero realmente no nos importa mucho. O sea, lo que me refiero es que lo que hacemos nosotros es, tenemos un integral, cambiamos la variable, y si el cambio de variable funciona para resolver mi integral, pues ya, ¿no? Pero como les decía, en, en más variables, en una variable lo que estamos haciendo es cambiar de una línea a una línea, ¿no? Pero ya en Rn, hacer un cambio de variable implica cambiar de una región de integración a otra región. Entonces ya no es como tan sencillo de cambiar de líneas a líneas, sino que pues las regiones a las que cambias pueden ser muy diferentes. Entonces, eh, por esa es la razón de que en cálculo de varias variables es importante este teorema, ¿sale? Entonces aquí lo que quiero que vean es la función que queremos integrar, ¿no?
es la función f, ¿no? Que va definida de Rn a R continua, ¿no? Entonces has dicho que es integrable. Entonces aquí esta es la función que queremos integrar. Entonces, ¿quién es quien me funge como esa? Acuérdense que cuando integras en u igual a no sé qué, ¿no? Entonces, el papel que juega esa u, que es la que cambia la variable, es la función g. Que si se fijan, lo que está haciendo la función g es, tus variables están en Rn, tienes una cantidad de n variables. Entonces, las estás transformando a otras variables en Rn. Entonces, quien está haciendo la función de transformación de variables es la g. ¿Sale? Entonces, ¿y cómo cambian los límites de integración? Pues dependiendo cómo sea b, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, cuando nosotros hacemos la u es una función, una nueva función que sería la función g, y los límites cambian en funciones de b, que ya es muy fácil ver cómo cambian los límites porque pues son rectas, ¿no? Son líneas. Y bueno, el determinante, de la derivada de la función g, que acuérdense que qué es lo que hacíamos con el du, ¿no? O sea, lo que hacíamos era calcular la derivada de u, ¿no? Y entonces pues ya nos resultaba tener esta parte de aquí, ¿no? Pero bueno, entonces, este, vamos a ver cuáles son los cambios de variable más comunes que uno puede hacer, ¿no? Y entonces, vamos a poner un siguiente, ¿no? Entonces, cambio de variable de, vamos a poner, ¿cómo le dejé empezar? ¿Cómo le vamos a poner? Estoy pensando, ¿no? En coordenadas polares, vamos a ponerle. Cambio de variable en coordenadas polares. Y ahorita explicamos qué onda. Si hacemos un recordatorio así súper rápido de las coordenadas polares, ¿no? Tendríamos que, cuando tenemos un punto en coordenadas cartesianas, ¿no? Lo que queremos hacer es, tenemos este punto que tiene coordenadas XY, y recuerden que cuando es en coordenadas polares es porque decimos que esto mide un radio y que aquí yo tengo un ángulo teta, ¿no? Entonces mis puntos ahora los represento con una pareja R teta, ¿no? Que es lo que se hace en coordenadas polares. Pero bueno, cuando se hace la asociación, porque este punto también tiene coordenadas pues XY, ¿no? Entonces se puede relacionar cómo tiene que ser la X y cómo tiene que ser la Y. ¿Por qué? Porque tengo mi punto R, teta. Entonces, si quiero saber cuánto es la X, lo que tengo que saber es cuánto mide esta parte, ¿no? Pero esa parte, ¿cómo la obtienen? Pues esa la obtienen simplemente ¿cómo se definen las funciones trigonométricas, no? El coseno de teta es el cateto adyacente, ¿no? Entre la hipotenusa, que en este caso el cateto adyacente pues sería X, ¿no? Entre la hipotenusa que vale R. Entonces de aquí sacan que X es igual a R veces coseno de teta, ¿no? Y análogamente sacan que Y pues es igual a R veces el seno de teta, utilizando la del seno de teta, ¿no? Igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que en este caso sería Y sobre R, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos o queremos transformar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, lo que nosotros hacemos es esto, ¿no? Entonces, de esta manera ya transformamos nuestras coordenadas polares a coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, todo lo que nos está diciendo es que hay una función que está aquí, ¿no? Una función g de r teta que te manda un vector, en este caso r coseno de teta a r seno de teta, ¿no? Entonces, como que esta g, de hecho, si se dan cuenta en el teorema, lo que decimos es
G debe ser una función de Rn en Rn. En este caso estamos pensando, como las coordenadas polares se definen para R2, ¿no? Estamos pensando que la G pues es una función, ¿no? Que va de R2 a R2 y pues este clase es infinito, ¿no? Entonces, esta G, que lo que está haciendo es, tengo mis variables R teta y las voy a cambiar a variables XY, ¿no? Entonces, este cambio de, o sea, sí estamos haciendo como un cambio de variable, ¿no? Entonces, ¿a qué? A estas nuevas coordenadas, ¿no? Entonces, este cambio que estamos haciendo como que es un cambio de variable, ¿no? Que sí puede ser aplicable al teorema porque la G pues justamente cumple todo lo que tiene que cumplir el teorema de cambio de variable, ¿no? Entonces, lo que vamos a explicar es cómo cambiar o cómo hacer un cambio de variable cuando tenemos, eh, cuando queremos hacer un cambio en coordenadas polares, ¿no? Pero lo primero que hay que decir es, bueno, a ver, antes de hacer el cambio de variable, porque si no, no vamos a saber ni qué, ni qué es lo que cambia, es cómo cambian las regiones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo hacía mi cambio de variable en cálculo 1, decía, bueno, a lo mejor mi variable va de 0 a 1 y cuando hago mi cambio de variable, pues va de 2 a 10, ¿no? Entonces, pues realmente, pues ¿cómo cambia esta? ¿Cómo cambia esta? Pues como que les decía, nada más se están moviendo entre líneas y realmente pues no tiene mucho chiste, ¿no? Pero ahora la cuestión es, yo tenía regiones, una región que está expresada en R teta, ¿no? Que a lo mejor puede ser un círculo, ¿no? Para hacer, convenientemente puede ser un círculo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo cambio con esta transformación, ¿no? O sea, como que ya no queda, o sea, como que quién sabe, ¿no? O sea, si el R teta, por ejemplo, los puedo tomar de un rectángulo, ¿cómo se me va a mover las regiones, ¿no? O sea, como que ya no sabemos qué le está pasando a la región con el cambio de variable, ¿no? Entonces, por eso es importante ver cómo es que cambian las regiones. Entonces, pensemos, ¿no? Que el conjunto A del que vamos a hablar, pues sea, déjenme pensar, que teta varíe de, a ver, está como aquí, entonces sería 0,1, ¿no? Para que la R varíe de 0,1, cruzado con 0,2 pi, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues vamos a dibujarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí donde dibujamos. Entonces, tengo mi rectángulo y vamos a poner, este es 2pi, ¿no? Y este va a ser 1. Bueno, sí, 1. Bueno, aunque el 2pi en realidad debería de quedar. 2pi es como 6 y cacho, ¿no? Entonces está medio, medio mal nuestra escala. Vamos a hacerla un poquito más creíble. Entonces, el 2pi, pues, por acá, ¿no? Hasta arriba. Y bueno, el 1, bueno, es que si no, va a tener que hacer muy chiquito, pero voy a hacerlo más grande entonces. Vamos a borrar este. Y entonces vamos a hacerlo un poquitito más largo, nada más. Así. Entonces, por ejemplo, mi 2pi, pues supongamos que está por aquí y que mi 1, pues está por acá, ¿no? Ya un poquito más creíble, ¿no? Entonces, aquí tengo mi rectángulo, ¿no? Del que estamos hablando. Bueno, con todo y la línea punteada, ¿no? Que es el rectángulo. Y entonces, ¿qué pasa cuando a este rectángulo yo le aplico G, ¿no? O sea, G de R teta, ¿a dónde lo va a mandar? ¿No? Porque aquí, acuérdense que la G va de un A. Entonces, aquí mi A no es mi A porque si no al rato los va a confundir, pero es mi B, ¿sale? O sea, acuérdense que yo lo que quiero es encontrar una función G definida sobre un conjunto B que cuando le aplique la función me da A, ¿no? Entonces, lo que realmente me importa es qué regiones obtengo de a los rectángulos aplicarles esta transformación. ¿Por qué?
Porque si la integral que voy a resolver es la imagen de de g bajo este rectángulo, como que puedo aplicar cambios de variable, ¿no? ¿Para qué? Para cambiar de regiones lo que me salga de este lado a regiones rectangulares, ¿no? Y bueno, o sea, es mucho más fácil cambiar a regiones, integrar sobre rectángulos, como ustedes ya saben. Entonces, ¿qué me va a dar? Pues bueno, hagamos un corte. Supongamos que teta, por ejemplo, que teta 0, pues es una constante, ¿no? O sea, quiere decir que me estoy fijando en todos los puntos que están aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué le pasa a la función, ¿no? Cuando yo le aplico eso, pues vamos a ver. Obviamente, me tiene que mandar puntos en R2, ¿no? ¿Por qué? Porque está definida como R coseno, R seno, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sabemos es que si teta 0, ¿no? Está fijo, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, lo que está pasando es que si yo lo pienso en coordenadas polares, es que aquí está el teta 0 y lo único que se me va a mover, pues es el radio, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es que el radio se me va a mover hasta 1, ¿no? Entonces voy a estar aquí hasta que voy a llegar a que tenga radio 1, ¿no? Entonces toda esta línea que está aquí me va a dar esta línea que está acá, ¿sale? Si el ángulo pues está, si el ángulo pues está fijo, ¿no? Entonces lo único que va a pasar es que o sea, vamos, conforme crezca el radio, esta va a ir aumentando, ¿no? Y me va a dar esta región que está acá, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque el r teta, así visto así, pues son variables que están en un rectángulo. Pero justamente el x y y es la coordenada cartesiana correspondiente a la representación en coordenadas polares, ¿no? Entonces, cuando yo estoy pensando en esta transformación, en lo que estoy pensando es cuál es la representación en coordenadas polares de r teta, ¿no? Entonces, pues, si el teta 0 está fijo, pues entonces los puntos que me van dando en representación en coordenadas polares, pues son todos estos. El radio va creciendo y obtengo este que está aquí, ¿sale? Entonces, de tal manera que, ¿qué es lo que pasaría? Por ejemplo, si yo me voy tomando todas estas rectas, ¿no? O sea, como que voy mapeando este rectángulo con puras rectas, ¿no? Pues si yo me bajo de recta significa que me bajo mi ángulo, ¿no? Entonces, lo que voy a obtener es que, fíjense, este pedacito de rectángulo está siendo mapeado a una región, a un segmento, ¿cómo me puede decir? A un semicírculo, ¿no? Una región, un pedacito del rectángulo se está yendo a un pedacito de semicírculo, ¿no? Entonces, de tal manera que si yo terminara, o sea, si yo, y si quieren esta las ponemos con azul, si yo terminara de hacer todo el rectángulo y viendo los cortes por las rectas, lo que estaría obteniendo, pues es la circunferencia de radio 1, ¿no? Y voy a irla obteniendo así, ¿no? ¿Sale? Conforme el ángulo vaya creciendo, la voy a ir obteniendo de esta manera, ¿sale? Entonces, ¿qué obtengo? Vamos a mejorar un poquito el dibujo, aquí me quedó muy choco. ¿Qué obtengo cuando le aplico G a este rectángulo? Pues estoy obteniendo una circunferencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo una integral sobre una circunferencia, puedo hacer un cambio de variable para resolver la integral sobre un rectángulo, ¿no? Y bueno, o sea, eso como que nos dice, bueno, como que si tu región es una circunferencia, te podría convenir hacer un cambio de variable para cambiar la región a un rectángulo, ¿no? En coordenadas polares. Entonces, pero vamos a ver, digo, esta es la forma en la que recorres la circunferencia, ¿no? Pero también se puede recorrer de otra manera, ¿no? O sea, aquí las líneas van recorriendo, como que las recorremos de esta forma, ¿no? O sea, como con rebanaditas la estamos recorriendo. Pero también podemos pensar
si en vez de fijar teta, fijamos el radio, ¿no? Entonces, si fijamos el radio, vamos a poner aquí el este no es, este, por ejemplo, y aquí voy a poner otro. Entonces, por ejemplo, si fijamos nuestro radio, ya voy a pensar igual que este es 2pi, ¿no? Y que por aquí está el 1. Entonces, ahora vamos a fijar un radio. Entonces, fijar un radio pasa esto, ¿no? O sea, ahora el que varía es el ángulo. Entonces, aquí tengo igual mi función de RTT. Entonces, ¿qué le hace? Bueno, si el radio está fijo, significa que lo único que está variando el ángulo. Entonces, por ejemplo, mi radio yo sé que está entre 0 y 1. Entonces, pensemos que el 1 pues está hasta acá, ¿no? Entonces, mi radio pues a lo mejor se queda aquí, ¿no? Porque pues... pero como el ángulo va variando, lo que estoy haciendo que es, pues, esta recta que está aquí, vamos a ponerla con este para que sea más, a ver si me queda centrado. No, ya fue. Ah, no, sí. Mover. Aunque ahí como que no se ve que sea una... Ahí está. Entonces, ese radio que está aquí, esta línea me está transformando en circunferencias. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo ahora empiezo a trazar rectas hacia acá, ¿no? O sea, si yo el rectángulo lo empiezo a llenar de rectas y rectas, lo que estoy haciendo es cuando me voy más chico, pues lo que estoy haciendo es hacer varias circunferencias, ¿no? Una cada vez más adentro de otra, y entonces cuando termine de hacer ese proceso, lo que voy a obtener va a ser toda la circunferencia hasta que llegue a radio 1, pero la estoy obteniendo a partir de, de muchas circunferencias, ¿no? O sea, cuando yo lo hago con líneas horizontales, lo que hago es ir obteniendo, y empiezo a llenar, obtengo líneas, ¿no? Líneas, y cuando empiezo a llenar todo, lo que empiezo a obtener son como rebanaditas, ¿no? Y termino cubriendo toda la circunferencia. Y cuando hago aquí, lo que obtengo, pues son, cuando cubro con todas las líneas, lo que obtengo son círculos, ¿no? Completitos, pero los estoy obteniendo, fíjense cómo aquí los obtengo a partir de círculos y en el otro los obtengo a partir de rectas, ¿no? Entonces, se pueden ver, ¿no? Cualquiera de las dos formas se puede ver, ¿no? O sea, si yo tomara, por ejemplo, aquí cuando dibujamos el rojo, vamos a hacer lo mismo. Si yo, haciendo este proceso, todo lo llenara, ¿no? Con líneas verticales, lo que estoy obteniendo, pues, es toda esta circunferencia, ¿vale? Entonces, aquí cuando hago el proceso hasta un cierto punto, no obtengo una rebanada, sino obtengo una circunferencia más chiquita, ¿no? Que la original. Pero al final, cuando acabe este proceso, pues voy a obtener un círculo. Entonces, dicho esto, ya sabríamos cuál es la imagen. Por ejemplo, la imagen de G bajo B, pues va a ser bueno, le podemos poner la bola con centro en 0 de radio 1, ¿no? O sea, estamos obteniendo todo el círculo. Entonces, un rectángulo lo estamos transformando en una circunferencia rellena, ¿no? Entonces, esto está padre porque dices, bueno, yo no sé, o sea, si yo quisiera calcular una, una integral sobre una circunferencia, lo que puedo hacer es un cambio de variable en coordenadas polares y entonces calcular una integral sobre un rectángulo, ¿no? Y pues ya somos un poco más expertos en calcular integrales sobre rectángulos, ¿no? Entonces, eso es importante, o sea, lo que es importante es decir, hoy, bueno, cómo, o sea, ver cómo G transforma las regiones y o sea, lo más importante es, cuando usamos un cambio en coordenadas polares, es porque queremos
sabemos que la función transforma rectángulos en circunferencias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo quiero integrar sobre circunferencias, coordenadas polares podría ser una buena idea. Podría porque no necesariamente sea lo mejor, ¿no? Y ahorita podríamos decir un poquito más al respecto de eso. Ahora, si se dan cuenta en el teorema, no necesito, ya sabría quién es B, un rectángulo, G debería ser pues la función en polares, pero tendría yo que saber cuál es el determinante de la derivada de G, ¿no? Entonces, pues simplemente lo vamos a calcular. Pues si nosotros quisiéramos saber cuánto vale el determinante de la derivada de G de R teta, pues simplemente lo vamos a calcular, ¿no? Entonces, pues primero calculemos la derivada, ¿no? Entonces, la derivada, acuérdense que es la derivada de la función. De hecho, si quieren ponemos la función primero para que sea más fácil. Entonces, a ver, entonces es el determinante de la derivada, y vamos a poner qué función es aquí, ¿no? O sea, acuérdense que la derivada aquí es una matriz de dos, bueno, es que no, esa discusión la tuvimos en cálculo 3, ¿no? Pero la derivada es una transformación lineal, ¿no? Pero no sé si se acuerdan que había una matriz que cuando la multiplicabas, te daba la derivada, ¿no? O sea, había ahí eso lo discutimos en algún momento en cálculo 3. No me estoy refiriendo a la derivada en la transformación lineal, me estoy refiriendo a la derivada, a la matriz que está asociada a la derivada, ¿no? Que coloquialmente en todos lados a eso se le conoce como derivada, ¿sale? Nada más quiero hacer esa pequeña observación, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que quiero es la derivada de ¿no? R coseno, R seno. Entonces vas a poner aquí sería R coseno y R seno de teta, ¿no? Entonces, como queremos la matriz asociada a la transformación lineal, pues acuérdense que esa se saca con las derivadas parciales, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, primero es la parcial con respecto a R, a la primera variable de R coseno. Pues eso es, coseno sale como constante y la derivada de R pues es 1, entonces eso es coseno de teta. Luego, el siguiente es la parcial del segundo, entonces seguimos en el primero, pero ahora vamos a derivar con respecto a la segunda variable que sería teta. Entonces R sale como constante y la derivada del coseno de teta con respecto a teta pues es el menos seno. Entonces obtenemos menos R seno de teta, ¿no? Ahora ya nos vamos a la segunda. Entonces la derivada de R seno de teta con respecto a R pues es seno de teta. Y la derivada de R seno de teta con respecto a teta pues es R coseno de teta, ¿no? Entonces lo que queremos sacar es el determinante, ¿no? De esto. Entonces, bueno, el determinante, pues ustedes ya saben, es coseno de teta multiplicado por R coseno de teta menos seno de teta multiplicado por menos, aquí este es el seno de teta, multiplicado por el menos R seno de teta, ¿no? Que es hacer este por este menos este por este, ¿no? Entonces aquí me va a quedar R coseno cuadrado de teta más con menos menos más es R seno de teta seno cuadrado de teta. Entonces aquí me va a quedar R multiplicado por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, que bueno, ya sabemos por identidades pitagóricas que eso vale 1, y entonces esto es R. Entonces, pues el determinante es sencillo, ¿no? O sea, el determinante de la función G, en este caso, cuando estamos pensando en coordenadas polares, pues simplemente va a ser R, ¿no? ¿Para qué calculamos el determinante? Pues porque lo que queremos hacer es, bueno, si en queremos decir, bueno, si en algún momento tenemos una región que es circular, tenemos una posibilidad de transformas de cambio de variable que serían polares, ¿no? Y pues podríamos aplicar este teorema y para eso pues necesitaría saber que pues cuántos vale su determinante, ¿no? Entonces,
Déjenme, vamos a subrayar este porque este es importante. O sea, vamos a ver varios cambios de variable famosos, ¿no? Y este es el primero, ¿no? Entonces, es importante que sepan hacer un cambio de variable en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Entonces, para eso ya tenemos todo lo que necesitamos. De hecho, ya tenemos, o sea, si vamos aquí, ya tenemos las B propuesta, que sería un rectángulo, o rectángulos, ya tenemos la G propuesta, ya tenemos cuánto vale su determinante, ¿no? Entonces, como que ya podemos aplicarlo. Nada más ahora lo que necesitamos es, pues, algún problema en donde sea conveniente aplicar eso, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿no? Entonces, dice, calcule la integral de la función. En este caso va a ser f de xy de e a la x cuadrada más y cuadrada sobre el conjunto. Y aquí vamos a ponerle a, va a ser igual a x, y en R2, tal que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que 1. Es decir, la bola con centro en 0 y de radio 1 cerrada, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, ¿cómo calcularíamos esa integral? ¿No? Pues, para empezar, lo que tenemos que decir es, bueno, entonces vamos a plantearla, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que decir. Bueno, yo quisiera calcular la integral sobre a de f, ¿no? Pero si la quisiera calcular así, primero, eh, fíjense, fíjense. Podría pensar, o sea, tendría problemas en el sentido de que la podría ver como una región tipo 1, ¿no? Podría fijar una variable aquí, ¿no? Y después ver cómo varía esta e integrar este pedazo, ¿no? O sea, podría verla como región tipo 1 y plantearla como una doble integral. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser que cuánto vale la integral de e a la x cuadrada más y cuadrada con respecto a x, por ejemplo. Pues el problema es eh, que no tenemos idea. O sea, ¿por qué? Porque esta es una función que no tiene una primitiva, ¿no? Entonces, si la quisiera yo plantear como región, aunque el círculo es una región tipo 1 o tipo 2, ¿no? Porque la podemos ver como ambas regiones, va a ser muy complicado, ¿no? Realmente poder, este, poder plantearla de alguna manera, ¿no? O sea, va a ser, eh, pues no vamos a poderla integrar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, eso no sirve. A pesar de que, ¿por qué? Porque alguien le puede decir, bueno, es que yo sí sé integrar sobre círculos, ¿no? O sobre regiones circulares. Sí sé integrarlo justamente porque pues lo puedo ver como región tipo 1, como región tipo 2. Pero esta no la podrían integrar porque o sea, no vamos a poder resolver la integral de a la x cuadrada. Entonces, esta integral sería imposible hacer con lo que nosotros sabemos antes de conocer el teorema de cambio de variable, ¿no? Pero ya con el teorema de cambio de variable, ¿qué podemos decir primeramente? Bueno, la región A convenientemente es un círculo, ¿no? Entonces, como que de alguna manera podemos definir un rectángulo cuando le apliquemos G, nos dé esa región, ¿no? Entonces, podemos cambiar la región de integración a un rectángulo, pero no solo eso, sino que vamos a poder, este, hacer más fácil esta integral, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces, ¿cuál es el criterio para aplicar un cambio de variable en coordenadas polares? Son dos criterios. El primero es
que sea una región circular o semicircular, ese sería el primero. Y el segundo, pues es que te simplifique la integral, ¿no? Entonces, pero algunos me van a decir, bueno, ¿cómo sé cuándo hacerlo? Pues es que o sea, eso ya es más con la práctica. Es como si me preguntaran, ¿cómo sé cuándo hacer un cambio de variable de una integral de una variable? Pues cuando yo veo que me conviene, ¿no? De hecho, acuérdense que el cambio de variable es como de cuánto me conviene que sea, ¿no? Siempre es así. En cualquier integral que hayan hecho antes, siempre es así. Ah, como que esta parece que si hago este cambio de variable y si funciona y me simplificó la integral, pues, pues me va a ayudar. Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? También, pues no hay una regla en general de cuándo sí tienen que aplicar o no. O sea, pueden intentar proponer algún cambio de variable y si la región les queda más bonita y si la región les queda mejor y se simplifica la talacha algebraica, pues fue un buen cambio de variable, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya dicho todo esto, pues vamos a proceder, ¿no? Ahora, una pequeña sutileza, ¿sale? Aquí lo que diríamos, bueno, fíjense, vamos a ponerle aquí, vamos. Entonces, quitemos esto. Así, proponemos el siguiente cambio de variable, ¿no? G de R, teta, es justamente el que acabamos de definir, ¿no? Como R coseno de teta, R seno de teta. O sea, ya no digo U igual a algo, ¿no? O sea, ahora para proponer un cambio de variable tengo que definir una función G. Ya la estoy definiendo, ¿sale? Y ahora voy a definir el conjunto B. ¿Cuál va a ser mi conjunto B? Pues mi conjunto B va a ser el 0,1 producto con 0,2pi, ¿no? ¿Sale? Entonces estoy proponiendo una G y una B. Ahora, ¿cuánto es la imagen de G bajo B? Pues nosotros ya vimos, ¿no? Que cuando completamos todo el rectángulo nos da toda la circunferencia, ¿no? Entonces la imagen de este conjunto, pues es justamente el conjunto A, ¿vale? Entonces, ya propuse una función, esta función, claro, que es de clase C1, ¿no? El B, pues, todos son Jordan medibles, ¿no? Y pues la G de B, pues me da por lo que ya vimos, o sea, a la circunferencia, perdón, al rectángulo y por eso hicimos estos dibujos, lo vamos a mandar a la bola cerrada de radio 1, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, alguien le podría decir, pero la función G no es inyectiva aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos o sea, por ejemplo, si vale 0 el radio, ¿no? Por ejemplo, pues toda la línea que está aquí se va a ir a un punto, ¿no? Entonces eso pues no es inyectivo porque pues estamos asociando un mismo punto a muchos valores de la función, ¿no? Pero y tampoco es inyectiva cuando por ejemplo, ¿cuál es el otro caso? Por ejemplo, si incluimos en el ángulo, no aquí, sino en el ángulo, incluimos 0, incluimos 2pi, pues a estas dos rectas las estamos mandando a la misma circunferencia, ¿no? Entonces, no es cierto, lo estamos mandando a la misma recta que sería la de acá, ¿no? Entonces, ahí se estarían repitiendo dos puntos. Pero, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, digo, salvo esos casos, si nos fijamos en el conjunto, si quieren vamos a ponerle el conjunto A', ¿no? Igual a 0,1 cerrado aquí, ¿no? Porque nada más le quito el 0, que es el que me da problemas, y luego le quito 0,2pi, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí le quito 0,2pi. Entonces, aquí la función sí va a ser inyectiva, ¿no? ¿Y en dónde es donde no está siendo inyectiva mi función, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo tenía mi rectángulo. Entonces, cuando le quito el 0, lo que estoy haciendo es quitarle este pedazo, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar punteado.
Y cuando le quite el 2pi, bueno, a ver, si puse el ángulo, sí. Cuando le quite el 2pi, lo que estoy haciendo es quitándole este pedazo, ¿no? Entonces, bueno, pensándolo al revés, ¿cuál es el conjunto que le quité? Pues el conjunto que le quité, pues es este borde. ¿Y cuánto vale la medida de Jordan de este en R2? Pues la medida de Jordan de ese vale 0, ¿no? Porque es un conjunto flaco, ¿están de acuerdo? Entonces, esta función, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque lo que quiero decir es que esta función G es inyectiva, salvo un conjunto de medida de Jordan 0. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un cambio de variable en más de una variable, lo que tienen que hacer es proponer, vamos a poner aquí, proponer una función G, proponer un conjunto B, ajá, ver que su imagen les da y ver, bueno, también tienen que ver que esta sea de clase C1, pero pues eso, esta en función incluso es de clase C infinito, ¿no? Obviamente también tienen que ver que la función que van a integrar sea continua, ¿no? Pero digamos que el cambio a coordenadas polares funciona perfectamente porque ya sabemos que transforma rectángulos en círculos y que pues además lo hace casi inyectivamente, ¿no? Entonces, siempre que tengan una función continua definida y la quieran integrar sobre un círculo, saben que pueden aplicar el teorema de cambio de variable, pues porque todo esto no va a cambiar, ¿sale? Entonces, ya que dijimos todo eso, entonces ahora sí, si quisiera yo cambiar en coordenadas polares, tendría la integral de a en f, sería la integral sobre el rectángulo. ¿Cuál rectángulo? Aquí si quieren lo ponemos, el rectángulo, de hecho sí lo puse, aquí está, es b, ¿vale? Entonces si quieren le ponemos b para que no haya confusión. Entonces sería la integral sobre b, ajá, de f con g por el valor absoluto, ¿no?, del determinante de la derivada de g, ¿no? Y entonces ya lo único que vamos a hacer, pues va a ser, resolverlo, ¿no? Ahora, como ya dije, esto no lo podríamos haber resuelto con lo que sabíamos, ¿no? Entonces, esto va a ser la integral, como estamos integrando en un rectángulo por Fubini, es la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1, de f compuesta con g, ¿no? Valuada en r teta, porque pues es donde la composición toma las variables bueno, el determinante, ¿no? Para no poner jacobiano, porque no hemos usado esa notación ahorita, del determinante, ¿no? De la derivada de g de r teta, ¿no? Y esto diferencial de r, y luego diferencial de teta. Simplemente lo pongo así para hacer explícitamente las variables, ¿no? O sea, las variables originalmente eran x, y, pero cuando hago el cambio de variable, pues ya son r y teta, como cuando hacemos u. Cuando ponemos la integral, pues ya no es la integral con respecto a x, sino ya es la integral con respecto a u, ¿no? Entonces aquí ya cuando hago el cambio de variable, estoy poniendo explícitamente cómo van las variables, porque ya estoy planteándola como una doble integral, ¿no? Entonces, nada más es eso, pero solo apliqué Fubini, ¿vale? Y después, bueno, esta es la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1. Y déjenme pensar aquí cómo lo vamos a resolver. G de r teta. A ver, G de r teta es, si quieres poner, es f evaluada en r, sería r coseno de teta, r seno de teta, para ir desarrollando la que está aquí.
¿Y cuánto vale el determinante? Pues el determinante ya lo calculamos ahí arriba, ¿no? El determinante vale R. Entonces simplemente en esta parte voy a poner R, ¿no? Y esto diferencial de R y luego diferencial de teta, ¿vale? Ahora voy a evaluar la función. Esto es la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1, de ¿cómo era? Es x cuadrada más y cuadrada. Entonces sería r cuadrada coseno cuadrado de teta más r cuadrada seno cuadrado de teta por r, diferencial de r, diferencial de teta. Ahora, si aquí factorizo una r cuadrada, coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. Entonces esto me queda como la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 1 de e a la r cuadrada de r, diferencial de r, diferencial de teta. ¿Ya vieron? Entonces, pues esto ya nos ayudó un buen, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es que no sabemos integrar con esta sola, ¿no? Con esta. Pero si está acompañada de una R ya se vuelve fácil de integrar, ¿no? Entonces, el hecho de aplicarle el cambio de variable no solamente nos cambió la región, sino además ganamos esta R que nos va a poder hacer que podemos integrar esto, ¿no? Cosa que no podríamos hacer si lo quisiéramos abordar como región tipo 1 o como región tipo 2. Ahora, este valor de aquí es una constante, no depende de teta, ¿sale? Entonces, puede salir de esta integral, ¿no? Entonces, esto es la integral de 0,1 de e a la r cuadrada por r diferencial de r multiplicada por la integral de 0 a 2pi diferencial de teta, ¿sale? Entonces, pues, ¿cuánto vale? Digo, identificar constantes, acuérdense que no siempre es fácil, pero es muy útil, ¿no? ¿Cuánto vale esta integral? Pues ahora voy a aplicar cambio de variable, pero el normal, ¿no? El que ya conoces. Entonces, sea u igual a r cuadrada, ¿no? Entonces, el diferencial de u es igual a 2r. Fíjense, o sea, aquí como cuando hago un cambio unidimensional, no tengo que ponerme tan estricto, ¿no? Ya con esto que hice, ya, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando hicimos un cambio de variable en dos variables, pues sí tuve que poner todas estas cosas de aquí, ¿no? Entonces, cuando sean varias variables, pues sí tienen que tener un poquito más de cuidado, pero cuando sea un cambio así, pues ya, así. Entonces, esta integral se puede ver como, ahorita los límites no sé cuánto valen, porque los tengo que cambiar, pero aquí sería, en vez de poner, sería e de u, es que aquí, ¿cómo queda esto? Esto queda un medio, ¿no? Es un medio, porque pasa para acá, de la integral de u, diferencial de u, y luego los límites, ¿cómo cambian? Bueno, si la r vale 0, pues vale 0, y si la r vale 1, pues vale 1. De hecho, no cambió. En este caso, los límites de integración, pues no cambian, ¿vale? Por la integral de 0 a 2pi de teta, ¿no? Entonces ya casi lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces, pues resolviendo, la integral de e a la u, pues es e a la u, evaluada de 0 a 1, por la integral de esto, pues es la longitud del intervalo, que pues vale 2pi, ¿no? Ahora, aquí sería, pues me va a quedar el primero sería e a la 1 sobre 2, y el otro me va a quedar menos e a la 0, que sería 1, ¿no? Multiplicado por, no, pero es un medio porque está aquí estoy saltando, ¿no? Multiplicado por 2pi, se me cancela el 2 con esto, me va a quedar que esto es pi multiplicado por e menos 1. Y ese sería
el valor de la integral. ¿Vale? Entonces, este es un buen ejemplo porque lo que dices, bueno, tu región es un círculo, entonces ya sabemos que coordenadas polares transforma rectángulos en círculos, ¿no? Entonces, la transformación G es una buena idea, ¿no? ¿Para qué? Para que cambiemos nuestra región de un círculo a un rectángulo, ¿no? Pero más allá de eso, no solamente eso es importante, sino que teníamos una expresión muy complicada y justamente cuando le aplicamos cambio de variable, esto nos queda R cuadrada y aprovechando el factor del determinante, pues ya pudimos construir el diferencial, ¿no? Por eso es que nos funcionó. Y si no conociéramos el teorema del cambio de variable, no hubiéramos podido resolver esta integral, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dejar y la siguiente clase vamos a ver otro cambio de variable famoso, que va a ser el cambio de variable en coordenadas cilíndricas, ¿no? Acuérdense que las coordenadas cilíndricas son como las coordenadas polares, pero para R3, ¿no? Entonces, ese es otro cambio de variable famoso, pero por el momento, pues lo vamos a dejar hasta aquí.